Hola, bienvenido al taller Sistema de Control Interno de las Organizaciones Públicas. En esta oportunidad vamos a tratar los dos aspectos centrales de la ruta temática que le fue enviado esta mañana por el grupo a los fines de poder ir avanzando. Es un tema apasionante. Incluso existe paradigma respecto a lo que es el control interno. Se cree además que el control interno pertenece a la unidad de auditoría interna de las organizaciones públicas e incluso privadas. Se entiende incluso que el control interno es para atacar el fraude o atacar la corrupción. Se cree además que el control interno termina traduciéndose solo a manuales. En esta oportunidad vamos a presentar algunas disertaciones y que seguro vamos a complementar con las preguntas creativas y desafiantes que ustedes puedan formular a lo largo de el grupo, una vez que se aperture la posibilidad de interacción. Entonces, visto que el sistema de control interno constituye, de acuerdo con lo que destacábamos en el texto, una primera línea de defensa o la primera línea de defensa, es que nace la teoría de que las organizaciones deben desarrollar un sistema inmunológico que les permita enfrentar el entorno, que le permita minimizar los riesgos. Entonces es cuando a lo largo de la evolución del concepto del control interno, en el último informe COSO, se desarrolla lo que es la gestión de riesgos. En este punto del arte vamos a pasar a desarrollar lo que es el concepto de las organizaciones como elemento fundamental a entender para reflexionar sobre el objeto que tiene o el propósito que tiene el sistema de control interno en las mismas. Entonces tenemos que conocer el funcionamiento o la teoría que le soporta el funcionamiento de las organizaciones, sean públicas o privadas. La influencia de las organizaciones viene de los albores de la humanidad. Ya hace un tiempo habían divisiones de tareas ya en las primeras tribus, pero de manera conjunta lograban un objetivo común, que era la subsistencia de la tribu. En ese sentido, se genera una teoría de las organizaciones, pero que en este punto del taller nos permitimos asociarlo con un concepto que quizás recoge el espíritu de cada uno de los teóricos sobre las organizaciones, y que es el siguiente: son instituciones en las que las personas que se unen en sus esfuerzos realizan tareas complejas para lograr objetivos comunes, individuales o colectivos. Las personas pueden realizar por sí solas actividades complejas. De allí la importancia de las organizaciones, que si unifican los esfuerzos, los recursos y se suman a un esfuerzo en común, entonces ya elevan el nivel de los objetivos, ya no serían individuales sino colectivos. Entonces, cuando hablamos de organizaciones, es importante destacar esos aspectos que hemos identificado, que es el individuo, el grupo y la organización. Una organización está compuesta de un conjunto de grupos y un grupo está compuesto por un conjunto de individuos. ¿En qué parte o en qué momento comienza a ser organización un conjunto de grupos? En el momento en que establecen un objetivo en común y unifican esfuerzos y lo hacen trascender en el tiempo. Lo hacen trascender en el tiempo de manera tal que generan una impronta, un tipo, un carácter, un modelo que los identifica como grupo reunido en un objetivo común, en este caso la organización.
Existen tipos de organización según el modelo que se pretenda o los criterios que se pretendan establecer. No obstante, a los fines de alcanzar el objetivo del presente curso, nos referiremos solamente a la estructura general o a los elementos de la naturaleza de las organizaciones. Vamos a continuar con la evolución de la teoría de la organización para comprender cómo ha venido estudiándose a lo largo del tiempo el comportamiento de las organizaciones y el modelo de organización. Bien, a decir de la teoría de las organizaciones, debemos primero conceptualizar que una teoría consiste en analizar un fenómeno y explicarlo, intentar comprender las causas de ese fenómeno y que sirven para mejorar esa realidad. Se define entonces la teoría de las organizaciones como esa serie de conceptos, principios que describen y explican el fenómeno de las organizaciones y pueden darse o pueden extraerse y pueden llegarse a conclusiones a partir de la experiencia o de la investigación. Ciertos autores, específicamente Bertalanffy, que es quien propone la teoría de las organizaciones a partir de la teoría del sistema, desarrollan principios aplicables hoy día a las organizaciones, como por ejemplo que son sistemas abiertos. Las organizaciones no funcionan en forma aislada dentro de un entorno. Ellas necesariamente tienen que influir y confluir, creando trabajo, dándose a conocer con productos. Además, está influenciada por el entorno. Así, tomamos como punto de partida el caso de Frederick Taylor, quien sintetiza que la mejor forma de organización es la que permite medir el esfuerzo del trabajo. Él parte de 4 principios. Primero, el desarrollo de una ciencia de medición de trabajo de las personas que reemplaza las viejas prácticas empíricas, es decir, establecer principios científicos en el trabajo de las personas. Que el proceso de selección y entrenamiento del desarrollo constituyan un esquema científico, que no se dé, que la capacitación del trabajador no se dé por cuenta propia. Que el esfuerzo cooperativo de los trabajadores para asegurar todo el trabajo se realice en forma científica y de administración científica, que esté perfectamente articulado un esfuerzo con otro. Y 4, que la idea de que el trabajo y la responsabilidad son compartidos, tomando por la administración como el trabajador, es decir, el trabajador como el elemento dentro del concepto de la administración clave para asegurar una consecución de tareas. Continuamos entonces con Henry Fayol. Henry Fayol, por su parte, sintetiza la teoría, o podemos extraer una síntesis de su teoría de la siguiente forma. La mejor forma de organización está basada en la distribución de funciones, que se subdividen en subfunciones, procedimientos, los cuales a su vez son desarrollados por uno o más puestos. La aplicación de los principios de la administración científica, aunque contribuyó a la generación de riqueza, promovió a la eficiencia de las organizaciones. Fue llevada al extremo y motivó la alianza de trabajadores con el surgimiento de los primeros sindicatos. Entonces, esa visión científica del trabajo convirtió a los seres humanos, o a los trabajadores en este caso, en máquinas, los cuales promovió que los trabajadores generaran los sindicatos. De ahí entonces donde viene la crisis de la teoría científica, pasando entonces al surgimiento de la teoría funcional. Por su parte, y no dejando de mencionar la importancia de Weber, vamos a la teoría de los sistemas de Bertalanffy. Bertalanffy, por su parte, destaca que la mejor forma de organización es la que coordina armónicamente los diferentes subsistemas que definen el sistema de la organización. Este nuevo enfoque es capaz de producir principios válidos para cualquier dominio científico, atacando ideas reduccionistas de que todo no es más que la suma de las partes. Es decir, que el sistema se comporta distinto a cómo se comportan las sumas de sus partes. De allí
se fundamenta la teoría de sistemas, generándose algunos principios como lo mencionamos al inicio de esta lámina, que los sistemas son abiertos, están influenciados o están influenciando a otros dentro de un sistema. Los procesos y los productos de un sistema no son cíclicos. El producto de un sistema es el insumo de otro sistema y se relaciona con otro sistema o con otro subsistema u otra organización, generándose entonces una cadena de relaciones. Tomando la evolución de la teoría de los sistemas, de la teoría de las organizaciones, partimos de la premisa que las organizaciones funcionan como un sistema, se relacionan con otros, están influenciados. Es una relación de intereses, de correlaciones, de interrelaciones, de contrastes, de semejanza. Pueden ser antagónicas, pueden ser contradictorias o contradictoriamente antagónicos. Entonces, identificar cómo se desenvuelve, cómo está configurado el conjunto de actores o el conjunto de organizaciones en una sociedad, o incluso dentro de la misma organización pueden existir microorganizaciones. Es importante identificarlos porque eso viene a permitirnos describir lo que es el primer componente del sistema de control interno, que lo vamos a ver en los sucesivos encuentros, que es el ambiente de control. Vamos a continuar entonces con el componente que está referido a los procesos reflexivos y el mapa estratégico que está configurado en los subsistemas o en los sistemas y en las organizaciones. Las organizaciones en el desarrollo de su vida como organización, en su relación con otras organizaciones, yo lo visualizo como seres vivos. Se relacionan a partir de intereses, de objetivos comunes, de desencuentros con otras organizaciones, por lo que forman un sistema con otras organizaciones, un sistema de relaciones. Pero ellas a lo interno tienen un proceso reflexivo, de adecuaciones, de pensamiento y repensamiento respecto a un problema o a una situación que consideran adversa para continuar en el camino para alcanzar lo que es la imagen objetivo, la perspectiva o lo que denominan otros como la base misional. Quiere decir entonces que podemos afirmar que nacen las divergencias, las situaciones conflictivas o los problemas a partir de que se ha identificado una imagen objetiva. Entre tanto no se identifica una imagen objetiva, una perspectiva o una base misional, efectivamente lo que pudiéramos tener enfrente no es un problema. No puede ser identificado como un problema en la medida en que eso no afecte parte del proceso para alcanzar esa base misional. Allí converge el proceso hermenéutico que deben hacer las organizaciones a lo interno para el establecimiento de un buen sistema de control interno, porque además es dinámico. En ese sentido, la base misional va a exigir qué tipo de estructura es la que debe tener la organización para alcanzarlo, para alcanzar dicho objetivo. Aquí tenemos el ejemplo que un luchador de sumo o una persona que tiene contextura para ser un corredor de 42 kilómetros, él tiene como objetivo ser un luchador de sumo. Cabe reflexionar, ¿tiene la estructura física para ser un luchador de sumo? No, pero impide que pueda ser un luchador de sumo solo tanto y en cuanto él adecúe su estructura. Hay que ser ambicioso. Efectivamente, para ser un luchador de sumo pasarán años y a lo mejor ya cambiará de objetivo. Pero lo que trato de decir con esto es que las organizaciones deben tener la estructura que esté acorde con el objetivo o la base misional que pretende alcanzar. Tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda. Si dentro de su estructura tiene una dependencia que es para atender situaciones de precio o especulación o algo por el estilo, efectivamente entonces no tiene la estructura para la base misional, porque su misión es llevar la política de vivienda. La Contraloría General de la República, por ejemplo, que pretenda en estos momentos
iniciar procedimientos de fiscalización de precios o sancionar a un comerciante porque está promoviendo la especulación. Es la base, la Contraloría General de la República tiene base misional, o su misión está destinada a ese fenómeno. Entonces habría que revisar si tiene la estructura para esa base misional. Así, las organizaciones en un transitar estratégico se encuentran en una situación inicial, plantean una imagen objetivo, trazan los diferentes escenarios o estrategias que pueden tomar para alcanzar esa imagen objetivo. Pero al trazar cada una de esas estrategias no pueden dejar ingenuamente de observar que existen elementos que se constituyen en elementos contrarios a esa estrategia, que pueden servir o que constituyen un escollo o que constituyen obstáculos, riesgos en cada uno de esos transitares. Ese es el escenario en el que el control interno actúa, en la de previsión, en la de reducir o gestionar el riesgo. Fundamentalmente allí es donde el control interno tiene su funcionalidad. El control interno, por supuesto, como toda organización, debe relacionarse con otra porque está influida o está influenciando a otra organización con objetivos comunes para contrarrestar alguna organización adversa que pretenda contrastar contra el objetivo común que tienen dichas organizaciones, donde han convergido en un elemento en común como resultado. Requiere entonces tomar eso en cuenta a los fines del establecimiento de un control interno. ¿Cuáles son las organizaciones aliadas o cuáles son las organizaciones afines con las que puedo relacionarme para minimizar los riesgos, trasladar costos, optimizar recursos y en fin alcanzar el objetivo de la organización, pero sin perder de vista que existen elementos y organizaciones o actores que siempre van a ser contrarios y contrapuestos al objetivo de nuestra organización. Eso es parte de lo que configura la teoría de los sistemas o las relaciones de los actores. Por ello es que la sociedad es ese conjunto relacional de aliados, fortalezas, oportunidades y en fin los riesgos. Ellos envuelven y están allí generándose a partir de los intereses y las relaciones y los movimientos que hacen cada una de las organizaciones dentro de la sociedad. Por ello es que el sistema de control interno procura es diseñar o fortalecer el sistema inmunológico de la organización a los fines de mantener la continuidad del negocio, la continuidad de los procesos para alcanzar los objetivos de la misma. Vamos ahora a trabajar el aspecto relacionado con el Estado y las organizaciones públicas. Bien, bueno, en este nivel del curso vamos a iniciar la siguiente parte que tiene que ver con las organizaciones públicas. Una vez identificado que las organizaciones, sean privadas, públicas, internacionales, nacionales, tecnológicas, sociales, culturales, independientemente de la clasificación donde se encuentran, las organizaciones, en fin, se relacionan y necesitan entonces diseñar un sistema de control interno que les permita mantener la continuidad de los procesos para alcanzar la base misional. Lo que nos permite entonces afirmar que el sistema de control interno es, y en un lenguaje que seguramente ustedes van a comprender mucho mejor, puesto que es el día a día de ustedes, la naturaleza de las organizaciones militares, que el sistema de control interno es la primera línea de defensa y que las unidades de auditoría interna son una subsiguiente línea de defensa, pero que tiene como misión evaluar el sistema de control interno. Es quien evalúa si el sistema de control interno mantiene los estándares mínimos para el aseguramiento del negocio. Entonces pudiéramos decir que el sistema de control interno es la tercera línea de defensa o tercera línea de defensa. Eso todavía se encuentra en debate,
Pero lo que sí sabemos es que ya hemos desmitificado uno de los mitos que habían, que es que el control interno pertenece a la unidad de autoridad interna. No, la unidad de autoridad interna tiene su propio sistema de control interno, porque su base misional es, dentro de la organización es particular, así como lo tiene administración, recursos humanos, bienes. Pero en el conjunto, ella forma parte también del sistema de control interno de la organización. Ella no está aparte de la organización. Su función, su base misional es evaluar el sistema de control interno, pero no es potestativo. El sistema de control interno es de la máxima autoridad junta directiva de cada uno de los trabajadores o personas que integran la organización en su implementación, adecuación, aprobación en los distintos niveles que establece la norma. Entonces, el primer mito echado por la borda es que el sistema de control interno es de la unidad de autoridad interna. Eso es un mito. El sistema de control interno es parte de la organización, es la savia de la organización, es el sistema inmunológico de la organización implementado por la máxima autoridad o la junta directiva y acatado y estado por el resto del personal. La unidad de autoridad interna lo que hace es evaluar el sistema de control interno como una de sus tareas dentro del sistema de control fiscal establecido en Venezuela. Siendo así entonces que la relación entre el sistema de control fiscal y el sistema de control interno están asociados a la idea del Estado como una estructura. Cuando hablamos del Estado y su estructura, nos referimos entonces al Sistema Nacional de Control Fiscal y al Sistema de Control Interno. ¿Cuál es la diferencia? Primero, que voy a ponerlo en palabras llanas. El sistema de control fiscal, su función primordial es salvaguardar los recursos. Segundo, se cree que cuando hablamos del Sistema Nacional de Control Fiscal solo nos referimos a las unidades de autoridad interna. También es otro mito, en virtud de que, por ejemplo, el director de administración o el director de administración, cuando implementa dentro de su proceso para la generación de una orden de pago algún punto de control, su naturaleza es salvaguardar los recursos públicos, por lo tanto está implementando acciones de control fiscal. Así, dentro del y por supuesto también un mecanismo de control interno en virtud de que va a asegurar la continuidad del negocio. Entonces, observemos cómo se relaciona el sistema de control fiscal con el sistema de control interno. Cuando hablamos del Estado, es un tema amplio que no pretendemos agotarlo aquí. Solamente les voy a referir un link, se los voy a dejar después de este video, en el que el vicepresidente para entonces de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, explica en palabras llanas y sencillas lo que es el Estado. Y observemos entonces cómo él destaca que es una máquina o un conjunto de relaciones, donde la correlación de fuerzas juega un papel muy importante. Luego que vean el video, vamos a mostrar o vamos a destacar lo que es en términos concretos la estructura del Estado a partir del texto constitucional y las diferentes formas que están establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública. ¿Ello con qué propósito? Con el propósito de conocer la naturaleza jurídica de cada una de las organizaciones del Estado, lo cual nos va a decir qué tipo o cuál es el modelo de sistema de control interno que debe implementarse allí, a partir de conocer cuáles son sus niveles jerárquicos, cuáles son sus superiores, sus subalternos, sus niveles relacionales, si es nacional, estatal, municipal, o si tiene que ver con alguno de las ramas del poder público. En fin, nos va a permitir ubicar en su justa dimensión cada una de las instituciones del Estado. Qué bueno, llegamos a este punto del arte en el que vamos a identificar de manera muy concreta, a partir del texto constitucional, cuál es la misión del Estado venezolano, cómo lo va a hacer, sobre qué estructura y fundamentalmente los aspectos dogmáticos que nos van a conducir
o que van a conducir la forma de relacionarse cada uno de los órganos y entes del Estado o de la administración pública en sentido amplio, porque cuando la Constitución establece el concepto de administración pública lo hace en sentido amplio, no se refiere solamente al Ejecutivo o al gobierno, también se refiere al resto de las ramas del poder público que también son administración pública en ese sentido. El artículo 2 del texto constitucional establece que nuestro Estado se constituye, o Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, derecho y justicia. Ahí está, pues, la savia. ¿Qué es nuestro Estado? ¿Qué es? Es un Estado democrático, social, de derecho y justicia. Por supuesto no vamos a entrar en análisis profundo sobre lo que es un Estado democrático, pero para delimitarlo, estamos hablando de un Estado que fundamenta su actuación preeminentemente en la ley. El Estado está obligado a actuar, y sus instituciones y todo servidor público está obligado a actuar bajo el principio de legalidad. Y el ciudadano, por supuesto, puede hacer todo lo que no le está prohibido, pero fundamentalmente el Estado está regido por ese principio de legalidad. Actuar fuera del marco de la norma y de la Constitución significa entonces que estaríamos violentando lo que se le denomina marco un Estado democrático, social, derecho y justicia. Y ese Estado democrático social es que la preeminencia está en el hombre, en su organización, en la igualdad, la solidaridad y la democracia. Así, el artículo 3 te define entonces cuál es la base misional, la misión del Estado venezolano. Hacia allá es la estrella dorada donde deben apuntar todas y cada una de las organizaciones públicas. Es decir, que aun cuando tienen competencias muy diferenciadas y naturales a partir de lo que le otorga la ley de creación, el órgano o el instrumento jurídico de creación, el objetivo común de cada una de las organizaciones del Estado es alcanzar los fines esenciales, que es la defensa y el desarrollo de las personas, el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los deberes y derechos reconocidos y consagrados en esta Constitución. Allí tenemos entonces la base misional. ¿Qué es? Tenemos en el artículo 2. ¿Para qué es? Tenemos entonces el artículo 3. Ahora bien, el cómo. El cómo lo identificamos en el artículo 136, que te define que el poder público, además destaca que es un solo poder público, no podemos hablar de los poderes públicos, sino del poder público. Primero, que se distribuye en municipal, estatal y nacional. Municipal porque es el primigenio, es el más cercano al ciudadano. Y además se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral, pero habla del poder público nacional. Entonces, si esa es la forma en la que se organiza el Estado venezolano, si lo organizamos de tal manera, podemos decir que su esencia está en que es un Estado federal descentralizado y que la ley orgánica de la administración pública es quien organiza las formas o quien establece las formas en las que se organiza el Estado en sus diferentes instituciones. Eso lo vamos a ver en el siguiente apartado, donde vamos a conocer la forma en la que está distribuido dentro de la estructura del Estado cada uno de las ramas del poder público. Gracias. Bien, como decíamos en la presentación anterior o en las láminas anteriores, aquí hemos organizado ya la forma de la estructura del Estado, de acuerdo con el texto constitucional. Y observamos que el Banco Central de Venezuela, por lo menos, no está referido dentro de ninguna de las ramas del poder público, ni el legislativo, el ejecutivo, judicial, ciudadano ni electoral. Pero tampoco es un átomo libre, él forma parte de la estructura del Estado. Pero bueno, sigamos adelante. Tenemos entonces que el poder público se divide en nacional, estatal, municipal y se distribuye en nacional, estatal, municipal y se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Observemos entonces que tenemos el poder ciudadano
con el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. La primera pregunta: ¿la Contraloría General de la Fuerza Armada a qué rama del poder público pertenece? Esa es una pregunta. No obstante, ya está resuelta que si es un órgano de control fiscal interno o externo. Eso está resuelto con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Que hayan detractores, eso es otro asunto. Pero bueno, aquí tenemos una estructura ordenada de lo que establece el texto constitucional. El Poder Judicial no tiene expresión a nivel estatal y municipal. Eso no quiere decir que no existan los circuitos municipales. Eso, cuando existe una desagregación, es por el nivel descentralizado. Pero sí existe una desconcentración del Poder Judicial a nivel de los estados y los municipios, que son los circuitos o las circunscripciones, así como del Ministerio Público también, o de la Defensoría del Pueblo, incluso del CNE, que existen las juntas regionales. Si le lanzamos una lupa, le echamos un zoom a esa estructura, vamos a observar algo parecido a esto, que tiene que ver con la organización de la administración pública en desconcentrada y descentralizada. Esa es la primera forma de organización de la administración pública: desconcentrada y descentralizada. Ahora bien, ¿cuáles son las instituciones que están dentro del nivel desconcentrado y cuáles son las que están en el nivel descentralizado? Aquí los observamos. En el nivel descentralizado tenemos a los institutos públicos, las empresas del Estado, las fundaciones, las asociaciones. ¿Cómo se identifica fundamentalmente la descentralización? Se le denominan entes. ¿Y qué particularidad tienen los entes de los órganos desconcentrados? Que los entes tienen personalidad jurídica. Y eso les hace entonces representarse, ser sujetos de deberes y derechos distintos a la República. En cambio, los desconcentrados están amparados en la personalidad jurídica de la República. Pueden tener incluso una autonomía administrativa y presupuestaria, como por ejemplo el CENIAT, que son servicios desconcentrados. No obstante, carecen de personalidad jurídica. Esa es una distinción fundamental. Otra distinción es que los desconcentrados, los órganos, sus actuaciones tienen efectos normativos. Eso quiere decir que sus actos pueden generar actos de carácter normativo. Aquí tenemos entonces una expresión de lo que es la organización de la administración pública. Cualquier rama del poder público, cualquiera, escúchese bien, cualquiera, incluso la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene su organización de la siguiente manera: en instituto público, en empresas del Estado, en fundaciones, en asociaciones civiles o en servicios desconcentrados u oficinas desconcentradas u oficinas especializadas. Fuera de esto, no existe una forma de organización de la administración pública o del Estado venezolano. Y cada una de ellas constituye una organización. Vamos entonces a referirnos vamos a trabajar algunas preguntas generadoras a partir de las reflexiones que hemos desarrollado en la presente disertación. Una vez analizada la naturaleza de las organizaciones, las diferentes teorías, contrastada con la teoría científica, la funcional, la teoría del sistema de Bertalanffy, expuesto de alguna manera el panorama estratégico o la vida estratégica de las organizaciones para poder sobrevivir en este torbellino de relaciones, conociendo la estructura formal del Estado venezolano, las diferentes formas en las que se expresan las organizaciones del Estado venezolano en su carácter descentralizado o centralizado. Una vez que hicimos ese recorrido, hay unas preguntas que van a quedar para ustedes en ese proceso reflexivo y de debate permanente. 1. ¿A qué se enfrentan las organizaciones para alcanzar su objetivo? Hoy día, ¿a qué se enfrentan las organizaciones para alcanzar su objetivo? Hoy día, la organización en la que usted presta servicio, ¿a qué se enfrenta?
que pudiera impedirle alcanzar su objetivo o su base misional. Por supuesto, la misión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está establecida en su ley orgánica y que he expuesto en algunos escenarios que esa ley orgánica deberían inmediatamente convertirla en una ley que también aplique al estamento de la administración pública no militar, porque existen dos principios, el pundonor y no ser cobarde. Esos dos principios creo que deben rescatarse y llevarse a la administración pública nacional. Me gusta mucho esa ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esa es una pregunta. La otra es, ¿el Banco Central de Venezuela a qué poder público del Estado venezolano pertenece? ¿Cómo lo ubican ustedes? De acuerdo con el texto constitucional, ¿qué interpretación hermenéutica ofrecen ustedes del texto constitucional respecto a que el Banco Central de Venezuela no está subordinado a ningún poder del Estado venezolano? La otra, ¿cuál es la base misional del Estado venezolano? ¿El Estado venezolano tiene una base misional? ¿O es el Proyecto Nacional Simón Bolívar la base misional? ¿O es el proyecto de algún político en particular la base misional? ¿O es el proyecto del ministro de Defensa la base misional del Estado venezolano? ¿Cuál es la base misional del Estado venezolano? Hacia donde cada una de las organizaciones, independientemente del nivel en el que se encuentre, usted puede estar por allá en frontera, con una unidad administradora desconcentrada, pero esa unidad administradora desconcentrada constituye una organización dentro de otra organización que tiene una base misional y que a su vez va a constituir o va a abonar y a tributar a la base misional del Estado venezolano. Yo dejo estas tres preguntas y las que pudieron haber surgido durante el desarrollo de las presentaciones a los fines de que, se abra el debate, no sin antes ofrecerle disculpas por la hora en la que estoy mandando los videos. Al parecer el internet a esta hora es que está un poco más tranquilo, y además también en mi casa tengo un par de muchachos que están muy activos en esta cuarentena, entonces ofrecerle disculpas esperando haya sido de su agrado y que en estos dos primeros aspectos que hemos desarrollado les haya despertado la motivación para continuar en los subsiguientes temas del taller Sistema de Control Interno en las Organizaciones Públicas. Muchas gracias.